Nosotros vivimos en una sociedad actualmente que está en crisis de identidad. Crisis de identidad, rasgo, característica propia que distinguen una persona de cualquier otra. Podemos decir que eso es la identidad. Sin embargo, cuando decimos que la sociedad está en crisis, es precisamente cómo vemos cuánto cambian las personas, cómo tienen influencia en un momento dado de un tipo de liderazgo, llámese deportista, del cine o de lo que sea, y luego cómo cambia y tiene otro y varía y cambia con este y vuelve a otro, y hay una crisis de identidad. Crisis que se refleja también en lo que tiene que ver con la familia. Como el hijo muchas veces no logra descifrar la característica propia de su padre para poderle imitar o seguirle. Como los hijos van totalmente opuestos en la dirección que van sus padres. Y como hay padres que no se preocupan, ¿verdad?, por forjar una identidad claramente definida en sus hijos. Este tema de identidad, hermano, es algo que también, de una forma u otra, también afecta a la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos creyentes cuya mayor influencia son las cosas del mundo. Personas que admiran, se deleitan y se gozan con lo que el mundo se goza, viviendo de esta manera una total incoherencia con lo que es la palabra de Dios. Personas que no están definidas y que muchas veces lo que Dios llama malo, los hombres, aún llamándose creyentes, dicen, pero eso era en otro tiempo. Eso era en aquel tiempo. Ahora no. Cuestionan incluso al Dios que dicen creer y que dicen seguir. Crisis de identidad. Y es por eso en esta mañana, hermano, yo quiero que veamos andar como hijo de Dios. Andar como hijo de Dios. Y para ello, hermano, este primer versículo es de vital importancia, porque Pablo le está hablando a estos hermanos que están en Éfeso, una ciudad que sabemos que había abundancia de lo que es la hechicería, abundancia de todo tipo de pecado sobreabundaba en aquel lugar. Así como abundaba el comercio en la ciudad de Éfeso, así mismo también abundaba el pecado en aquel lugar y en aquellas regiones de Asia. Y es por eso Pablo, aún en los primeros capítulos, fortalece y afirma a estos hermanos que están en Éfeso, hablándoles del conocimiento de Dios, de cómo eso es lo que es la ancla firme para mantenerse sin fluctuar en los caminos del Señor. Y Pablo resalta la obra grandiosa que Dios hace en la vida de los creyentes, trayéndolo a Jesucristo. Cómo cambia la vida de alguien que estaba muerto en delitos y pecados en un hombre ahora que es útil para la gloria de Dios. Pablo está interesado no solamente en mostrar los misterios ocultos que le ha revelado a la iglesia, sino que también quiere que la influencia en el contexto cultural que estas personas se encontraban, que no sea ellos que busquen imitar a estas personas. Una influencia, un estilo de vida, una manera de vivir que es totalmente opuesta a lo que Dios establece en su palabra. Y este versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El sed es una palabra que hace referencia a un mandato. Pablo aquí va a mandar, va a poner
a la iglesia en Éfeso que haga un stop. Imagínense, hermano, alguien que están marchando, que están caminando, que van en una dirección completamente, marchando. Y de repente Pablo le dice, deténganse, no continúen marchando de esa manera. La pregunta que haría el auditorio en ese momento es, ¿y cómo es que debemos marchar? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Evidentemente, aunque estas personas eran creyentes y Pablo no tiene ninguna duda de la conversión de estos hermanos allí en Éfeso, Pablo le está diciendo, sed pues imitadores de Dios. ¿A quién deben los creyentes imitar? ¿A quiénes deben los creyentes seguir en su manera de vivir en esta tierra? Sed pues imitadores de Dios. Y esta palabra es muy interesante, hermano, porque para uno poder imitar a alguien es necesario conocerlo. Nadie imita a quien no conoce. Si yo les digo a ustedes, imiten a un hermano que se llama José, hermano de sangre mío, vamos a decir. Ustedes dirán, ¿y quién es José? Nunca lo hemos visto, no sabe. ¿Cómo lo imitamos? No hay manera de imitarlo porque no lo conocemos. No hemos visto ninguna característica o rasgo de él. Aquí el apóstol Pablo entonces le está diciendo a los hermanos en Éfeso, sed pues imitadores de Dios. ¿De qué manera? Como un hijo que es amado. Y mire, hermano, si algo ha afectado el pecado en la humanidad es la capacidad de discernir. Cuando decimos tenemos un hijo que es amado, por lo general creemos que es un hijo que es consentido y que todo lo que él quiere, todos los caprichos o todos los servicios que él necesita, el padre, como lo ama mucho, se lo da. Sin embargo, dice la palabra de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Nosotros conocemos entonces quién fue el hijo amado de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 3, el versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Miren cómo se expresa Dios de Jesucristo, su Hijo amado, el cual Él se complace, se deleita. Y cuando uno observa entonces que Jesucristo no fue un niño mimado mientras estuvo en esta tierra. Él no vivió conforme a sus caprichos. Él era Dios, obviamente. Pero como hijo amado, así mismo en el capítulo 4, nosotros vemos cómo ese hijo amado fue llevado al desierto. Y fue sometido allí a 40 días sin comer ni beber. Y nosotros vemos cómo ese hijo amado vive una vida perfecta que ningún ser humano puede vivir. Y ese hijo amado fue castigado con el peor de los castigos. Jesús no fue un hijo
amado como nosotros podemos imaginarnos, donde fue consentido en todo lo que quería o deseaba. Él fue un hijo amado con plena convicción y por lo tanto vivió siempre haciendo la voluntad de Dios mientras estuvo en esta tierra, cumpliendo la obra que su Padre le había dado, haciendo lo que su Padre le había dado. Eso hizo Jesucristo entonces. Cuando nosotros vemos en este verso que dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado, tenemos que ubicarnos, hermano, de que sí, nosotros debemos tener un pleno conocimiento de que somos amados por Dios. Y no podemos tener ningún tipo de duda, ni aun cuando vienen las dificultades, ni aun cuando tropezamos, nos caemos, cuando somos despojados de nuestras pertenencias, cuando sufrimos padecimiento. Y lamentablemente, la crisis de identidad, hermanos, se refleja muchas veces en la vida de los creyentes. Cuando son sometidos a ciertas dificultades, entonces, cuestionan a Dios. Y no ven propósito alguno, ni tampoco ningún tipo de objetivo por lo cual vienen las dificultades a su vida. Tener un claro discernimiento de que Dios nos ama y de que somos hijos amados debe de ser algo de mucha fortaleza en nuestras vidas, hermano, independientemente de la circunstancia que venga a nuestra vida, a nuestra familia. Dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí el apóstol Pablo, siéntanse que son hijos amados y que conocen a su Padre. Hay padres que dicen, yo amo mucho a mi hijo, pero cuando el hijo tiene que expresarse sobre su padre, no encuentra ningún tipo de amor en él. Solo encuentra rigidez, impiedad muchas veces. Otras veces solamente encuentra que es muy tolerable, que consiente mucho. Sin embargo, la palabra de Dios enseña, hermano, de que nosotros debemos estar seguros y confiados, que Dios tiene una identidad totalmente definida. Él sabe amar profundamente y Él sabe amonestarnos, guiarnos, dirigirnos perfectamente. Amén. En Él no hay ningún tipo de estorbo o dificultad para tener un claro discernimiento de cómo guiar a sus hijos en su camino. Nosotros podemos entonces sentirnos como hijos amados y andar en amor. ¿Cómo quién? ¿Cómo me parece? ¿Como yo entiendo o creo? No, como Cristo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. La mentalidad que debe tener el creyente, hermanos, es que Él es una ofrenda que continuamente estará siendo presentada delante de Dios y que por lo tanto debe magnificar una vida separada, apartada, diferente a como el mundo está caminando. Jesucristo no tenía una luz que lo seguía y por eso se distinguía entre la comunidad cuando Él vivió en esta tierra. Jesucristo era visto como un hombre común y corriente. Su accionar era lo que impactaba, su predicación era lo que impactaba y su modo de vida ejemplificando a Dios en esta tierra. ¿Cómo debe andar el creyente? Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio agradable, de olor fragante.
Hermano, es muy interesante. Esta palabra hace referencia a que nosotros tenemos que recordar cómo Cristo nos amó a nosotros. ¿De qué manera tú te sientes amado por Cristo? ¿Tú crees que Cristo te amó porque tú eras bueno? ¿O porque tú tienes ciertas características que hizo que Cristo se fijara en ti? Por supuesto que no, porque ya vimos Efesios capítulo 2, que vimos que nada bueno había en nosotros. Y en esa condición en la cual nos encontraba, Cristo nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hiciéramos. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Una ofrenda santificada, apartada y dispuesta a un continuo sacrificio que lleve gloria y honra a Dios. De esa manera debe vivir y andar el creyente en este contexto cultural que nos ha tocado vivir. Pero aquí viene una lista muy interesante, hermanos. Y dice el versículo 3 hasta el versículo 7. Nosotros hemos visto entonces cuál debe de ser el anhelo de cada una de las personas que dicen ser cristianos. Debe buscar imitar a Dios como un hijo que es amado. Debe procurar ver la vida de Cristo como un ejemplo a seguir siempre y no debe tener ningún otro parámetro para caminar en esta tierra si es que vive para la gloria de Cristo. Si su identidad está claramente definida, debe andar como Cristo anduvo. Obviamente, hermanos, no andaremos perfectamente. No vamos a ser tan perfectos como Cristo, pero debe existir un profundo anhelo de serlo, de imitarlo, de seguir sus pisadas, de ver su compasión, su misericordia, su bondad, su entrega. Y esto que viene a continuación, entonces, pone de manifiesto los versículos del 3 al 7, aquello que no debe existir, aquello que debe aborrecer todo aquel que busca imitar y andar como Dios, como un hijo de Dios. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni trujanería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. Aquí se hace mención a ese contexto que existía en la ciudad de Éfeso, como una ciudad entregada a estos tipos de pecados que sobreabundaban en la sociedad, que existían en la sociedad y que eran practicados continuamente. Y esta característica nunca deben de ser un adorno para el cristiano, para aquel que busca andar como hijo de Dios. Dice, pero fornicación y toda inmundicia. La palabra fornicación que se utiliza aquí, nosotros hacemos normalmente una distinción, ¿verdad?, entre lo que es adulterio y fornicación. Y siempre establecemos que adulterio es alguien que está casado, que se relaciona con otra persona y le es infiel a su pareja. Decimos que eso es un adulterio, pero cuando hablamos de fornicación, tiene que ver con que no tiene lazo del matrimonio y entonces sí,
tiene esa relación con otras personas. Esta palabra se traduce del idioma griego, es como poneira, la palabra griega que se utiliza aquí, de donde procede la palabra pornografía, que tiene que ver no solamente con el hecho de tener relación con otra persona del sexo opuesto, sino que da lugar a muchos más tipos de actividades de carácter sexual que corrompen totalmente la vida del hombre. Llámense homosexualismo, llámense relaciones con animales, llámense todo tipo de desenfreno que tiene que ver con lo que es la fornicación. El apóstol Pablo entonces le dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ese deseo desmedido y descontrolado de querer tener más y más. Y obviamente, hermano, los placeres sexuales son insaciables. Cuando hablamos de avaricia, se relaciona mucho con la idolatría. Y lo mismo sucede con la fornicación. Querer tener más y más. Avaricia. Un carácter avaro. Y Pablo le dice a los hermanos aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermano, no puede haber un cristiano que sea identificado con estas características, por lo que vamos a ver más adelante. Un deseo desmedido de tener y tener más y más. Andar en inmundicia o fornicación, un cristiano. Pablo le establece aquí claramente que esto debe ser aborrecido por aquellos que andan como hijos de luz. ¿Qué más? Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni trujanería que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Fíjense algo, Pablo está hablando aquí y continuamente está haciendo un contraste entre esto y aquello. No debemos andar en eso, pero sí debemos andar como conviene a aquellos que han sido santificados, apartados para el uso exclusivo de Dios. Y aquí le dice, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni trujanería que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Ni palabra deshonesta. Por lo general entendemos por palabra deshonesta, ¿verdad? La mentira. ¿Qué es una palabra deshonesta? La mentira, hermano. Y es importante notar que en medio de la sociedad en la que nos encontramos está abarrotada, hermanos, por lo que son las mentiras. Los medios de comunicación bombardean continuamente con mentiras. Venden una vida que es mentira, Hollywood. Las personas salen con una careta de bienestar, sin embargo, en su interior está destruido. Amén. Mentira. Palabras deshonestas, ni necedades. Palabras necias no deben de ser adorno de aquellos que están andando como hijos de Dios. Dice, ni necedades ni trujanería que no convienen, sino antes bien. En contraste de eso, debemos andar con acciones de gracia.
Eso sí debe adornar nuestra vida, las acciones de gracia. Hermano, y callar la verdad es decir una mentira. No es solamente usted empezar a decir algo que no es, o inventarse algo que no es. Es importante hablar siempre verdad. Es difícil en medio de una sociedad que habla tanto a mentira, hablar verdad. Miren lo que dice el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las implicaciones son claramente expuestas aquí por el apóstol Pablo para estos hermanos y para nosotros que estamos en esta ciudad. Ningún fornicario, sépanlo muy bien, tengan una clara conciencia, no aleguen ignorancia de esto, no lo evadan. No busquen callar sus oídos. Ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La idolatría, hermanos, ese sentido humanista que existe en el día de hoy, que le da al hombre la potestad de que busque su deleite única y exclusivamente y que tenga un Dios que le sirva todas y cada una de sus necesidades. Eso es idolatría. Han cambiado, sí, el método de ir a postrarse delante de una imagen. Pero el resultado sigue siendo lo mismo. El hedonismo de este tiempo. Es idolatría. Y Pablo entonces habla bastante claro, hermano, de que no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tendrán herencia. Ningún fornicario, ningún avaro. No lo tendrá. No lo tendrá. Por más que el hombre reinvente la escritura, como lo han hecho ya algunas versiones, y han cambiado algunas palabras, ya para el tema de la homosexualidad, para adaptarla, de que no suene tan duro para esas personas, porque ellos son seres humanos que Dios ama. Y detrás de esta causa humanista, lo que existe es precisamente un ídolo, que es el ser humano. La realidad es, hermano, que aunque ellos cambien, utilicen los medios de comunicación para decir que eso no es nada, para que veamos como algo normal. Aún así, la palabra de Dios no cambia. Ninguno de estas personas entrará en el reino de Dios. Y eso tenemos que tenerlo siempre fresco en nuestras mentes y en nuestros corazones. Debemos sentir esa compasión por estas personas. No unirnos a ellos para defender su causa. No ir en contra de ellos para aplastarlo. Pero sí predicarle a Cristo, que es amplio y misericordioso, como lo fue con nosotros, puede ser con ellos. Dice entonces el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas,
Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe. Hermanos, la filosofía del hombre tiende a hacer dudar a muchas personas o a muchos creyentes de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando las personas, tú le hablas de Cristo, lo que dice Dios en su palabra con relación de su estado de pecaminosidad en la que se encuentra, las personas tienden a excusarse diciendo que eso eres tú, que eres corto de mente. Eso es fanatismo lo que tú estás diciendo. Es que tú eres muy estrecho de mente. Tú tienes que abrir tu mente y expandirla. Y ver que hay otro camino para llegar al cielo. Existe la meditación. La paz interior que tú tienes. Ese es el reino de Dios. Cuando tú te sientes en paz contigo mismo meditando. Que tú puedes reencarnar en un animalito. Esos son otros caminos, pero tú tienes la mente tan estrecha que tú dices que si no acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, me voy para el infierno. Oye, qué fanático tú eres. Y muchas personas, hermanos, se van de este país a otro y escuchan palabras vanas y son cautivados. Su fe se remueve a tal punto que llegan a aceptar cualquier tipo de cosa que es contrario a la palabra de Dios. Personas que en un momento caminaron con nosotros, que en un momento fueron claros defensores de la palabra de Dios y hoy dicen otras cosas, hoy enseñan otras cosas diciendo no, porque prestaron su oído a palabras vanas, vacías, que no edifican, y fueron arrastradas por ella. Dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todo aquel que desobedece a Dios y a su palabra está bajo la ira de Dios. Aun cuando nos llamen como nos llamen, fanáticos, religiosos, nuestra identidad está en Cristo. Amén. Y en Él debemos tener fundamento de sentirnos amados, de vivir tratando de imitarle a Él siempre, apegado a su palabra, guiado por su Espíritu Santo, sabiendo, hermano, que nuestra identidad está en Cristo y en nadie más. Amén. No en una cultura. Días pasados hablábamos en la escuela dominical, ¿verdad? De cómo algunas personas llegan a lugares y lo que les impacta de los lugares son las grandes edificaciones. Mira cuánta libertad hay aquí en este lugar. ¡Wow! Cuánta organización hay aquí. Cuánta prosperidad. Nosotros entonces analizábamos la vida del apóstol Pablo. Cuando él llegaba a las sociedades, cómo veía a las personas prisioneras del pecado, sumidos en idolatría. Y hoy en día, hermano, se aproxima el Viernes Negro. Y nosotros vamos a ver nuestra sociedad involucrada en un consumismo desmedido, adoptado de otra cultura, pero que de una forma u otra el hombre está siendo cautivado por esas cosas y es incapaz de ver el pecado que envuelve todo esto. Ya celebramos Halloween, ya aquí se hacen muchas actividades con relación a Halloween, ya se hace Viernes Negro. Aquí hay algunos que hacen la fiesta del pavo también, Thanksgiving. Y siendo actividades que promueven el consumismo,
que promueven dar la espalda a Dios son absorbidos por nuestra sociedad. Quizás no ven nada de malo, hermano, pero como hijos de Dios debemos ver las cosas tal y como Él la ve. No podemos verla como algo que se está haciendo al azar. Satanás no tira golpe al aire. Él no tira golpe al aire. Él no está jugando tampoco. Él tiene una guerra claramente abierta contra el pueblo de Dios siempre. Sin embargo, hay creyentes que creen que Satanás está jugando. El apóstol Pablo entonces le dice a estos hermanos lo que deben estar aborreciendo continuamente. Palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. No solamente en esta ciudad se practicaba el pecado, se hacían orgías y todo tipo de rituales a dioses y ídolos, sino que a la vez de usted empezar a hablar de estas cosas, de tener cautiva su mente, de apoyar de una forma u otra, usted también está participando. Cuando vemos en los medios de comunicación, ¿verdad?, esos chistes de doble sentido, o esa imagen distorsionada del hombre, y nos reímos con esos canales que ponen esas cosas y cautivan nuestra mente y nuestra atención, estamos participando con ellos. No es solamente ir y estar allí, sino es también ser cautivado por lo que está sucediendo en nuestro alrededor. No seáis, pues, partícipe con ellos. Y aquí le va a decir las razones por las cuales no debe de ser partícipe con ellos. El versículo 8 empieza diciendo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo le está diciendo todo esto a estos hermanos, pero le dice: porque en otro tiempo ustedes vivían sumidos en la idolatría, en orgías, en avaricia, hablando lo que no conviene, haciendo actos de hechicería. En otro tiempo ustedes vivían así y vivían sumidos en las tinieblas. Mas ahora, amados hermanos, ustedes son luz en el Señor. Ande como un hijo de luz. Claramente se ve la intención aquí del apóstol Pablo de no dejar a un lado la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Pero en un tiempo estuvimos de aquel lado, ahora estamos en la luz. Miren lo interesante que Pablo le va a decir a estos hermanos: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora andamos en luz. No puede haber ningún tipo de tiniebla en nosotros. Antes vivíamos en tinieblas y éramos incapaces de poder ver
que todo ese tipo de vida era contraria a Dios y a su palabra, que todo eso que hacía y practicaba no agradaba a Dios. Eran incapaces de ver eso, porque vivían en tinieblas y no había ningún tipo de luz que la alumbrara. Pero ahora ustedes han pasado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Debemos entonces andar como ese hijo que anda en luz. La característica entonces de un hijo que anda en luz, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En esta palabra que se menciona aquí, hermano, se ve resumida cómo debe andar la vida de aquellos que son hijos de Dios. Andar en luz, yo debo de andar entonces en toda bondad. Debe ser una característica, un rasgo particular de cada uno de los creyentes. Ser bondadoso. Ser abundantemente bondadoso. Alguien que emana bondad. Debemos ser entonces alguien que también ama, proclama y busca siempre la justicia. Ama, busca y proclama la justicia. Dice, y anda en verdad. Estas son las características que deben adornar, que deben mostrar un carácter de aquellos que andan como hijos de Dios, que andan ahora en luz, que fueron rescatados de un mundo de tinieblas, ahora a un mundo de luz, andan en bondad, justicia y verdad. Imaginen esto, hermano, alguien que anda caminando en esta tierra y como creyente el testimonio que va dejando totalmente es, él no es alguien muy bondadoso. Él no ama la justicia ni la busca. Él dice su mentira de vez en cuando. No anda como un hijo de luz. No anda como un hijo de luz. Dice el versículo 10, hermano. Si algo tiene de bueno el andar con Dios, el andar en luz como un hijo de Dios, es que nosotros podemos comprobar que andar de esta manera, comprobando lo que es agradable al Señor. Siempre que andamos en luz, podemos comprobar lo que es agradable al Señor. No seas injusto. Habla verdad y comprueba lo que es agradable a Dios. Dice el versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que repréndela. No participe en esas obras que se hacen en tinieblas. Repréndela siempre. Repréndela. Ponla fuera de ti. Expon lo que Dios dice de eso. Muestra lo que Dios dice de eso. Y no te calles, no te acostumbres al pecado. No viva conforme a aquel que vive en tinieblas. Repréndela. No te canses de reprenderla. Bueno, yo al principio puede ser razonamiento de uno, ¿verdad? Decir, bueno,
al principio, yo escuchaba que decían mentiras y yo apoyaba esas mentiras. O más bien al principio yo me ponía esas mentiras. Decía, no, eso no es mentira, esta es la verdad. Y si me van a votar por decir la verdad, pues yo prefiero que me voten. Pero después, gradualmente, va cediendo. Cediendo sin achí, y ya dicen mentira, y participa en la mentira como si nada. Ve que se cometen injusticia. Injusticia, tampoco la reprende. No tiene un carácter bondadoso. No lo tiene. Dice la palabra de Dios: no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedlas. Aquí las obras infructuosas de la tiniebla, hermano, es lo que hemos mencionado ya. Todo aquello que no lleva al hombre a dar gloria y honra a Dios, porque no anda en bondad, no anda en verdad, no anda en justicia, es una obra infructuosa de la tiniebla. Y Pablo está interesado en que estos hermanos conozcan. Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso. Estos actos de idolatría que sucedían en Éfeso. Escuchar personas hablando de lo que sucedió y no sucedió en secreto, aún eso es vergonzoso. Tener cierto tipo de conversaciones en secreto es algo vergonzoso. Y aquí le dice entonces, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice el versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate. Esa es la manera, hermano, de nosotros poner en evidencia, es la manera del hombre poder ver un rayo de luz en su vida. Este mundo en tinieblas necesita ver luz en cada uno de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Y eso debemos hacerlo mientras estamos caminando en esta tierra. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Haciendo qué cosa? Aprovechando bien el tiempo. Es impresionante en esta época, hermanos, cómo las personas no tienen tiempo para nada. Si es para predicar el evangelio, no tengo tiempo. Si es para venir a un tiempo de oración, bueno, cayó un poco de agua, no puedo, no tengo tiempo. Si es para tener comunión los unos con los otros y compartir un tiempo de mutuo crecimiento, no tengo tiempo. Pero es asombroso que cuando hay un paseo, no hay tiempo, pero se hace el tiempo. Cuando hay negocios que hay que hacer para ganar dinero, no hay tiempo, pero se hace el tiempo.
Y muchas veces tenemos tanto tiempo, hermanos, y no lo aprovechamos. No hacemos nada útil para mostrar que caminamos como hijos de luz. Mira con diligencia, mira atentamente, dedícate a observarte cómo tú estás andando. No andes como un necio, anda como un sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué son? Son malos. Llegará el tiempo en el cual tú no podrás levantarte quizá de una silla. Y a lo mejor va a querer ahora sí. Llegará el tiempo en el cual no podrás hacer ciertas cosas. Pero ahora tienes tiempo. ¿Qué hace falta? Mostrar tu identidad con Cristo. Y ninguna otra más. Por tanto, no seáis insensatos. No corra como el mundo corre. No ponga tu esperanza en lo que el mundo pone su esperanza. Sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, muchos creyentes viven muy amargados en el día de hoy. Porque no pueden ver que en su vida se cumple la voluntad de Dios en su vida. Y ellos viven profundamente preocupados por lo que sucede en su vida, pero no preocupados de andar como un hijo de Dios. Y muchas veces viven en amargura. ¿Esa es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Tener hijos desobedientes? ¿Que los negocios me van mal? Sí, hermano. Es necesario que conozca a Dios de tal manera que entienda que la voluntad de Dios es exactamente donde tú estás ahora, pero contemplándolo a Él, sabiendo que de Él viene lo bueno y lo malo. Viene lo necesario para nuestro crecimiento, para nuestra perfección, para mostrar que andamos con Él y con ningún otro más. Andar con Dios, hermano, imitar a Dios, hermano, es necesario conocerlo. Es necesario contemplarlo, verlo actuando. De cuántas cosas Él te ha provisto, te ha dado en abundancia. De cuántas cosas te ha librado continuamente. No solamente mire lo que está sucediendo ahora, mira todo lo que Él ha hecho por ti. Mira lo que está haciendo ahora mismo cuando tú escuchas su palabra. Queriendo que tú andes como un hijo de luz y no como aquellos que viven en tinieblas. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en los cuales hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. No agregues a tu vida lo que no te va a saciar, lo que te hará callar tu conciencia, no lo agregue a tu vida. Lo que te hace dar rienda suelta al pecado, no lo incluya en tu vida. Aquí habla del vino, porque precisamente el vino toma el control de las personas y le promete una felicidad que no dura. Lo controla, supuestamente lo hace sentir alegre y feliz, contento. El apóstol le dice a estos discípulos allí, no embriaguéis con vino. No agreguen nada a tu vida buscando la felicidad o la alegría. ¿Qué debe hacer entonces? Sed lleno del Espíritu Santo. Busca a Dios, clama a Dios, créele a Dios. Sed lleno del Espíritu Santo. Santifica tu vida. Mírate cada día como una ofrenda que será presentada delante de Dios. Sacrifícate. Dile que no al pecado.
Busca fortaleza en Él, busca su presencia, comparte tu vida con Cristo. Síguelo tú a Él, no quiera que Cristo te siga a ti. Sé lleno del Espíritu. Y aquí al final de este versículo 19 y 20, el 18 como dicen, los cuales hay disolución. No ande un día con Cristo y otro día con el pecado. No ande en dos pensamientos. Anda en un solo pensamiento, lleno del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto no es que vamos a andar, yo voy a visitar y le digo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. No, esta no es la idea. En el corazón de cada hijo de Dios, que anda como un hijo de Dios, debe abundar estas cosas en su corazón. Y a la hora de acercarse a un hermano que esté en dificultades, que no esté en dificultades, que esté alegre también, debe haber en nuestros corazones abundante palabras de edificación para ese hermano, para que él también se parezca a Jesucristo. No es ir a apoyarnos en lo malo. No es ir y decir, oye, te trataron mal en la iglesia, no te reconocieron, no te hicieron, no te dieron. Es acercarte a un hermano y decirle, hermano, qué gozo tuvimos hoy en el servicio. Cuántas bendiciones Dios nos ha dado. Cuánto deleite tenemos en Cristo para vivir edificándonos mutuamente. Hermano, tus dificultades yo las comprendo. Yo quiero orar por ti. Yo quiero ver cómo yo te ayudo. Yo solo puedo orar por ti en este momento. Guiarlo siempre a Cristo. No es consentir para caer bien. No, eso no. Ay, él me cae muy bien, si ese hermano y yo nos llevamos bien de verdad. Pero ¿sabe por qué nos llevamos bien? Porque cuando estamos juntos, él apoya lo que yo digo y me hace el coro. Pero con el hermano que cuando tú vienes con el chisme o con algo que no edifica, que no es necesariamente chisme, te dice, varón, vamos a orar por esa situación. Ahora, de una vez. No es ir a contar un chisme santificado, como dice, yo te lo digo para que ore, pero después de acabar, yo te lo digo para que ore. No. La intención del corazón no es la edificación. Y eso es lo que debe abundar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo allí, es más que nada la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo. Por todo. No es solamente con lo que tú ves que es bueno, que es agradable. Debe dar gracias por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la existencia de una identidad como hijo de Dios, como aquellos que andan en luz, podrá siempre ser vista por aquellos que nos rodean. Muchas personas podrán decir muchas cosas de nosotros mintiendo. Pero qué bueno es cuando alguien puede ver que tú eres un rayo de luz en medio de un mundo en tiniebla. Ese es un hijo de Dios. Él no se pone un camuflaje.
Como Él es en la iglesia y en su casa, así mismo también es en el trabajo, en la universidad. Cuando se monta en una guagua de concho con el reggaetón, también Él se ve allí como cristiano. En todo lugar, un rayo, un hijo de Dios. Pablo llama la atención, hermano, y así mismo a cada uno de nosotros nos es llamada la atención en esta mañana, o ya tarde. ¿Cómo estamos andando? ¿Como un hijo de las tinieblas o como un hijo de Dios? ¿Cómo estás andando? Dependiendo de cómo está andando, tú puedes estar seguro que o caerá sobre ti la ira de Dios un día, o estarás en la eternidad con el Dios y Salvador nuestro. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, creamos que los días son malos y vivamos como sabios, mostrando a Cristo, mostrando que no necesitamos ser influenciados por otros, porque ya Cristo nos influenció eternamente y para siempre en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé gracia para